Ya estoy grabando, ¿listo? Entonces, lo que estamos viendo es la Listo. resolución de trabajos de grado, que es de parte de la DGI y por lo tanto también lo que tiene que ver con Facultad de Salud. Voy a irme exclusivamente al apartado de monografía, ¿vale? Al apartado de monografía, porque es, digamos que, lo que en últimas nos importa, ¿listo? Esto es algo que los invito a que la conozcan, la exploren, la descarguen, sepan cuál es la resolución actual, digamos, de trabajos de grado, para que vean como el proceso. En términos generales, máximo 3 estudiantes por grupo, y las modalidades en las que nos vamos a centrar es la modalidad de monografía, ¿vale? Esa es la que vamos a abordar en primera instancia. Entonces, ¿cómo que estas son las modalidades que tienen pues cada programa, ¿cierto? Pero vamos a centrarnos entonces en la modalidad de monografía, ¿vale? Entonces, aquí es importante precisar algo. Yo voy a saltarme un poco esto, ¿vale? Para quedarnos con lo que tenemos aquí, ¿vale? Estos son los tipos de monografías que podemos entregar en la universidad en este momento, ¿vale? A la fecha. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que podemos entregar dos, dos escenarios, o sea, dos grandes grupos de trabajo. Una monografía puede ser una revisión bibliográfica, ¿listo? Entonces, dentro de las revisiones bibliográficas, vamos a tener unas metodologías para realizar esas revisiones bibliográficas que ahorita vamos a ver cómo al detalle. Entonces, un escenario de monografía es, voy a revisar textos, revisión bibliográfica, y hay diferentes metodologías para hacerlo. Ahorita lo revisamos, ¿listo? Y el otro escenario de monografía es lo que tiene que ver con casos. Es decir, que si yo soy odontólogo, soy fisioterapeuta y en el lugar de práctica tengo un caso que es un caso, y ahorita vamos a ver las características que tiene que tener para que podamos decir, oye, tengo un buen caso que puedo presentar como serie de casos o como un caso único, eh, que sea mi trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, dos situaciones. Una es la revisión de textos y otra es los casos. ¿Vale? Y entonces, dentro de los casos, vamos a hablar de que tenemos o serie de casos o el estudio de caso, el reporte de caso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de una monografía es que cada monografía se ciñe o se evalúa, ¿vale? Bajo un protocolo. ¿Cuál es el protocolo que nosotros vamos a utilizar? Entonces, lo primero es entender cuál va a ser mi forma de abordar la monografía. O sea, quiero hacer una monografía, pero mi monografía es una serie de casos. O mi monografía es, o sea, voy a trabajar en una monografía con personas, ¿vale? O no, mi monografía no va a ser con personas, sino que va a ser es con textos, ¿listo? Con artículos de investigación y en esa línea. Hasta ahí, esos son los dos escenarios aceptados por parte de la universidad para la presentación de monografías. Ahora, vamos al detalle a conocer los protocolos que hay en cada una de ellas. Entonces voy a hacer una explicación superficial para que luego nos centremos en cada uno de los protocolos. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de monografía es una monografía de tipo meta-análisis. Entonces, si ustedes van a hacer un meta-análisis, lo que van a hacer es un procesamiento estadístico, ¿vale? Es decir, le van a meter datos numéricos, análisis eh, estadístico a los artículos de investigación. Entonces, normalmente, ¿vale? Normalmente una revisión bibliográfica no empieza por metaanálisis. Casi que el metaanálisis es el último paso. Entonces, voy a dejarlo para el final, como para explicar esta parte del metaanálisis, pero lo que quiero que les quede claro es que normalmente nosotros lo que hacemos es, en una revisión bibliográfica, es tener una pregunta clínica, ¿vale? En cualquiera de los elementos que tenemos aquí, sea una revisión rápida, una revisión exploratoria, una revisión sistemática o un metaanálisis, en cualquiera de esos tipos de métodos para hacer revisiones bibliográficas, porque recuerden esto, ¿vale? Ustedes no pueden decir, mi diseño metodológico es una monografía, no.
Ese es el tipo de producto, ¿vale? ¿Qué método ustedes van a seguir para hacer ese tipo de producto? Ah, voy a producir una monografía. Bueno, lo voy a hacer a través de un metaanálisis. No, no, no. Lo voy a hacer a través de una revisión exploratoria. Eso tiene que quedar de entrada claro, que metaanálisis, revisión sistemática, revisión exploratoria y revisión rápida son diseños metodológicos. Así como nosotros diríamos, en cualitativa tengo un estudio narrativo o tengo un estudio fenomenológico, ¿vale? O una etnografía. En las revisiones bibliográficas lo que tenemos es revisiones sistemáticas o revisiones exploratorias o revisiones rápidas o metaanálisis, ¿vale? Y realmente debería de ir a el metaanálisis como último paso. O sea, si lo fuéramos a mirar, la gran sombrilla donde está la revisión bibliográfica realmente es una revisión sistemática, ¿vale? Digamos que ahí es donde incluiríamos absolutamente todos los tipos de revisiones bibliográficas, porque dentro de las revisiones sistemáticas, ¿vale? En últimas, lo que tendríamos es que yo puedo hacer una revisión eh, muy replicable, muy rigurosa y de hecho debo, si quiero hacer una revisión sistemática, inscribir mi protocolo, ¿vale? Ahorita vamos a ver un poco cómo hacemos ese registro del protocolo, bueno, todo ese tipo de cosas, pero quiero que se hagan la idea general de que si voy a hacer una revisión sistemática, debo antes de empezar la revisión haber inscrito mi protocolo y tener permiso para hacer esa revisión. O sea, que me digan, sí, mira, lo puedes hacer, ¿vale? Pero no es necesario en una revisión exploratoria, ¿vale? No es necesario la inscripción, no es necesario que yo registre mi protocolo en una revisión exploratoria. Tampoco es necesario que lo haga en una revisión rápida. Entonces, ¿con qué finalidad yo hago una monografía? Supongamos que tenemos una situación en la que no tenemos muy claro, ¿vale? No tenemos muy claro el escenario de trabajo. No es muy confuso para nosotros de qué manera se está presentando las relaciones entre las variables, cómo se está presentando una situación, un problema, ¿vale? Y entonces lo que nosotros podemos hacer es una revisión rápida, básicamente como cuando ustedes hacen un estado del arte y ustedes tratan de decir qué sabemos sobre el tema, pero no de una forma exhaustiva, no de una forma donde registramos un protocolo y seguimos unos pasos para recoger esos datos, sino que lo que estamos haciendo es respondiendo a una pregunta muy general, ¿vale? Una pregunta del tipo, eh, ¿cuáles son los tratamientos para depresión? O del tipo, ¿cuáles son los tratamientos para una caries? O sea, yo no soy odontólogo, ¿vale? ¿Cuáles son? Una pregunta muy general. Ahí digamos que estamos en revisiones rápidas, revisiones que vamos a decir que tienen un campo, digamos, mucho más general de aplicación. ¿Listo? Y entonces lo que diríamos entonces es que si lo que queremos es la publicación, ¿vale? Lo que queremos es que nuestro producto termine en una revista indexado, lo mejor es movernos hacia revisiones sistemáticas o metaanálisis. No significa que las revisiones exploratorias y las revisiones rápidas no tengan rigor. Lo tienen, ¿vale? Lo tienen. La única situación allí es que no nos van a pedir que hagamos el registro del protocolo de revisión. Entonces, hasta aquí lo que en últimas quiero señalarles es que una revisión rápida la utilizamos cuando tenemos preguntas muy generales y lo que queremos es saber rápidamente como el estado de la cuestión, como que qué hay sobre eso, ¿vale? Las revisiones exploratorias, ¿vale? Las revisiones exploratorias tienen la finalidad de que nosotros podamos reunir una serie de evidencias, ¿vale? Una serie de datos, ¿vale? Para tomar decisiones clínicas. Ejemplo, el consultar al médico una vez por año disminuye el riesgo de presentar problemas de salud, ¿vale? Entonces, yo voy a recoger datos para decir si se ha reportado en función de ir al médico una vez por año, la consulta general, una vez por año, si eso ha reportado en la literatura científica
que las personas que van una vez por año, digamos que tienen mejor salud que las que no van al médico una vez por año, ¿vale? Las revisiones exploratorias, por lo tanto, no requieren la inscripción del protocolo, pero sí siguen un protocolo muy riguroso. Las revisiones rápidas igualmente y las sistemáticas. La única diferencia entonces las sistemáticas es la inscripción del protocolo. Entonces vamos a mirar eso que está en mayúscula ahí como protocolo, ¿vale? Protocolo. Ahora, las revisiones sistemáticas, exploratorias y revisiones rápidas nos permiten a nosotros identificar, ¿vale? Identificar si podemos o no podemos hacer un metaanálisis. ¿Cómo sabemos si podemos o no podemos hacer un metaanálisis? Por ejemplo, hay constructos teóricos, ¿vale? Variables que son medidas siempre de la misma manera, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, para medir problemas de salud mental, ¿vale? Utilizo un cuestionario de salud mental que es el SQR, ¿vale? Entonces, este artículo reporta que utilizó el SQR para medir salud mental. Otro artículo también utiliza el SQR para medir salud mental y así sucesivamente. Entonces, tengo un conjunto de artículos que todos utilizan el mismo instrumento y por lo tanto, entonces, si en el primer artículo teníamos una población de 1000 personas, en el segundo artículo tenemos otras 1000, pues podríamos hacer un análisis estadístico, un metaanálisis, juntando las dos. Entonces no tendríamos 1000, sino que tendríamos 2000 personas para concluir si existe o no relación entre una variable y otra variable, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el metaanálisis sería como el último paso del proceso de revisión bibliográfica, que es cuando ustedes dicen, bueno, hice la revisión y me di cuenta que tengo diferentes artículos, ¿vale? Pero estos artículos todos tienen diferentes instrumentos de medición, entonces difícilmente puedo hacer una generalización de los datos, como si fueran el mismo constructo teórico, ¿vale? Entonces vamos a mirar los protocolos de revisión sistemática. Vamos a empezar por ahí, luego nos vamos a mover a la revisión exploratoria, porque el tiempo no creo que nos vaya a dar para todo, entonces vamos a concentrarnos en los más populares, en los más frecuentes, que son las sistemáticas y las exploratorias, y ya, digamos que ustedes pueden consultar revisiones rápidas y metaanálisis si al hacer la revisión sistemática dicen, oye, pues puedo hacer un metaanálisis con los datos que tengo. Entonces ustedes van a ver artículos que dicen revisión sistemática y metaanálisis. Y algunos dicen solo revisión sistemática, ¿vale? Por eso, por esa razón, porque hay datos con los que se puede hacer metaanálisis y otros en los que no. Entonces, Una pregunta. ¿sí, O Ale? sea que cuando dicen los artículos con metaanálisis es porque tienen cifras y todo eso. Sí, tienen datos estadísticos, pero aquí digamos que la pregunta que tú haces es importante, porque nosotros cuando hacemos revisiones sistemáticas no incluimos revisiones sistemáticas ni metaanálisis dentro del conjunto de datos que vamos a revisar, porque de lo contrario ya sería una revisión de revisiones, o sea, una revisión que hace para tomar decisiones, toma en cuenta diferentes revisiones sistemáticas. ¿Mm? Entonces, una revisión sistemática no incluiría casi que datos a ser excluidos, serían todos los artículos que son revisiones sistemáticas y que son metaanálisis. ¿Por qué? Porque las revisiones sistemáticas lo que harían en últimas es reunir los diferentes artículos que sobre una misma temática existen y sistematizarlos para finalmente concluir. Y entonces aquí es importante tener en cuenta que lo que tiene en común la revisión bibliográfica, ¿vale? Es la pregunta PICO o la pregunta que vamos a desglosar en un acrónimo, ¿vale? Entonces, ese acrónimo que vamos a desglosar, voy a dejar de compartir pantalla aquí y voy a poner pizarra, ¿listo? Profe, una pregunta. Dale, dale. Tú hablabas que, bueno, para resumir, porque es que creo que me confundí un poco, la monografía es el tipo de producto final, la producción final que hace uno, y que hay dos formas de realizarla, que son la revisión bibliográfica y el artículo tipo caso. Dentro de la revisión bibliográfica están los diseños metodológicos, que son los que usted nos mostró ahí, la revisión sistemática, la revisión exploratoria, la rápida y el metaanálisis.
Ujú. Que cuando yo hago una revisión sistemática, prácticamente un criterio de exclusión, pues separaría el metaanálisis de esto que estaría haciendo la revisión sistemática. Es Ujú. más o menos así. La revisión exploratoria y la revisión rápida también son diseños independientes, o sea, no son como un paso a paso, porque inicialmente creí que era así, que uno empezaba con una revisión sistemática y terminaba en un metaanálisis. ¿No es así? Ok, bien. Terminamos por metaanálisis, o sea, casi que siempre uno termina de hacer una revisión sistemática y uno decide si va a continuar con el proceso estadístico, porque tiene unos datos que son así que homogéneos, mismos instrumentos, misma población, ¿vale? Entonces uno puede, digamos que, empezar a incluir y procesar los datos de esa forma, pero eh, todo lo que dijiste, digamos que sí, ¿vale? O sea, referencias bibliográficas, producción bibliográfica como tal tipo monografía, donde hacemos una revisión bibliográfica, utilizaríamos como metodologías para poderla hacer las que mencionábamos. Rápidas, exploratorias, sistemáticas y metaanálisis. Metaanálisis dejándolo como consecuencia de haber hecho la revisión sistemática. Y está bien pensarlo así, o sea, yo podría empezar con una rápida, luego pensar en una exploratoria y luego una revisión sistemática. ¿Sí? Y finalmente un metaanálisis. Entonces, uno puede hacer todo ese trayecto, pero entonces lo que vamos a hacer en estos momentos es casi que como las más frecuentes, las que encontramos un poco más en la literatura, y es mirar la revisión sistemática y la revisión exploratoria, porque digamos que los metaanálisis los vamos a encontrar como consecuencia de la revisión sistemática. Una revisión sistemática termina con sí puedo o no puedo hacer un metaanálisis. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar la pregunta pico. O sea, toda monografía, ¿vale? Toda monografía tiene por obligación en cualquier, digamos que, protocolo, arrancar por la pregunta pico. Entonces, ¿qué es la pregunta pico? La pregunta pico es un acrónimo realmente. Ese acrónimo, pues, es vamos a ponerle en mayúscula, pico. Y vamos a ponerle al final la T, picot. Entonces, ¿qué quiere decir cada una de ellas? La P, ¿vale? La P está hablándonos de la población. Entonces, yo de entrada tengo que pensar cuál es la población con la que yo voy a trabajar. ¿Cuál es el fenómeno que me interesa, digamos, de interés? Entonces, yo puedo pensar, me interesan los niños o me interesan los adultos jóvenes o me interesa, ¿vale? Cualquier elemento, digamos, de trabajo. Aquí la recomendación es que ustedes se basen siempre en su comunidad científica. Entonces, ¿a qué nos referimos con comunidad científica? Utilizamos descriptores de nuestra comunidad, o sea, un tesauro de nuestra comunidad. Entonces, nosotros podríamos aquí ingresar, por ejemplo, a, a los descriptores en ciencias de la salud. Porque es importante que nosotros utilicemos un tesauro, porque, por ejemplo, yo puedo decir tristeza, pero ¿cuál será el descriptor que utiliza mi comunidad para hablar de la tristeza? En tu comunidad podemos tener diferentes descriptores. Los descriptores en ciencias de la salud están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es la comunidad científica la que utiliza esta palabra para reunir ahí a todo ese conjunto de elementos que esa palabra recoge. Entonces, uno podría decir, bueno, ya me interesa esta edad. Entonces, ¿cuál es el descriptor para esa edad? Adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes. ¿Cuál es el descriptor que mejor se aproxima a la población de interés? ¿Vale? Entonces, la pregunta Picot implica, por lo tanto, que nosotros tengamos claramente delimitado una población. Esa población puede ser un... Profe, qué pena. Ese picot hace parte de qué, como de qué subgrupo del metaanálisis, de la revisión sistemática o de todo. De todos. O sea, siempre cualquier protocolo, la rápida, la exploratoria, ¿vale? Siempre tú tienes que partir de la pregunta clínica. O sea, la pregunta clínica se basa principalmente en la medicina basada en la evidencia. Es decir, que tú cuando tomas una decisión, la tomas con base en la mejor evidencia disponible. Entonces, las preguntas PICOT nos ayudan a delimitar, ¿vale? Delimitar los diferentes tipos de preguntas que yo puedo hacer, ¿vale? Las diferentes alternativas que yo podría utilizar. Entonces, vamos a ver que existen diferentes preguntas clínicas, pero vamos a desglosar qué significa cada letra
de ese acrónimo, para que con eso entonces nosotros podamos empezar a pensar sobre nuestras propias preguntas de interés. Y a partir de esas preguntas de interés, ¿cuáles pueden ser los mejores estudios para responder a esa pregunta? Entonces, la pregunta empezaría por pensar en la población. Entonces, yo tengo que delimitar muy bien cuál es la población de interés, ¿vale? Lo siguiente es la I, o intervención o exposición. Entonces, esta población está expuesta a una condición de salud o a un tratamiento en particular. Entonces, supongamos en el caso de, yo qué le sugeriría, que antes de todo esto, pensar sobre la última letra, la O. Ahorita digamos que explicamos las otras, pero ¿por qué digamos que me voy directamente a la última? Porque la O se le dice output o resultado, que implicaría entonces pensar en cuál es la consecuencia para la salud que me interesa mirar. Entonces, por ejemplo, la consecuencia para la salud puede ser la disminución del embarazo adolescente, ¿vale? No, la disminución de la caries, no, la disminución o el aumento, ¿vale? De X situación de salud, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero en últimas saber es si, por ejemplo, aplicar una epidural representa un riesgo para la salud del niño en un futuro. Y yo puedo incluso delimitar, quiero medir ese resultado para la salud en 6 meses posterior a la epidural, no en un año posterior a la epidural, no en, ¿vale? Yo lo tengo que aquí delimitar muy bien, ese resultado para la salud. Entonces uno diría, ok, yo quiero, por ejemplo, el resultado para la salud es la disminución de sintomatología de depresión. Eso es lo que yo quiero, ¿listo? Entonces la inmediata pregunta sería, eh, ¿cómo voy a cuantificar esa disminución de esa sintomatología? O sea, una cosa es que yo diga, listo, me interesa que como variable de resultado, como resultado para la salud, haya una disminución de la sintomatología depresiva. Pero entonces inmediatamente yo tengo que operacionalizar muy bien y saber entonces reportada a partir de una entrevista clínica, a partir de la implicación de X instrumento de salud mental, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a garantizar, ¿vale? Que la variable de resultado la podemos cuantificar, o sea, podemos decir que sí, que efectivamente hubo un aumento, que estaba en 2 puntos y ahorita está en 5 puntos, ¿vale? Porque tenemos un mismo patrón de comparación. Entonces, yo antes de empezar la revisión, yo tengo que tener muy claro cuál es el resultado para la salud que me interesa. Entonces, yo puedo decir, desde la planificación familiar, o sea, hacer atención primaria o secundaria o terciaria en salud, sobre mis propias disciplinas. Entonces, para los psicólogos serán salud mental, para los fisioterapeutas, para los odontólogos, para los médicos, ¿dónde puede estar? Y la intención es no hacer revisiones que ya sabemos de entrada cuál es la respuesta a esas preguntas, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues es un desgaste de tiempo que no justifica la realización efectivamente lo que va a hacer la revisión es mover la frontera, o sea, permitir tomar decisiones clínicas. Pero si ya, por ejemplo, sabemos que, que por ejemplo, digamos, supongamos que ya sepamos que, pues voy a poner un ejemplo así súper burdo, súper sencillo, que podría ser, sabemos que el agua moja, ¿vale? Entonces yo no voy a hacer una revisión sistemática para saber si el agua moja, porque lo podemos constatar en la experiencia. Es básicamente como a eso. Por lo tanto, yo cuando voy a hacer una revisión sistemática, lo que primero me interesa saber es cuál es el resultado para la salud que me interesa definir. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gustaría mejor calidad de vida. Supongamos que fuera esa mi variable. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿medida cómo? O sea, a través de X instrumento, por autorreporte, por aplicación de algún instrumento. Yo tengo que dejarlo muy claro en ese output, en ese resultado. Y entonces, ahorita lo que yo voy a hacer con la I y con la O, o sea, con la exposición y la comparación, es, por ejemplo, comparar 2 tratamientos. Entonces, yo puedo decir que en la I voy a decir que estos pacientes toman agua, ¿vale? Y lo voy a comparar con pacientes que, además de tomar agua, digamos que hacen ejercicio.
Y entonces voy a mirar cuál de los dos grupos, ¿sí? El que toma agua o el que toma agua y hace ejercicio, tiene un mejor resultado para la salud, ¿vale? Un mejor resultado para la salud en una población en particular. Entonces ahí tendríamos el acrónimo PICO. Pero también es importante mencionarles que nosotros podemos tener tipos de preguntas. Entonces para eso les voy a dejar de compartir aquí pantalla para mostrarles. Profe, ¿qué significa la T? La T son los tipos de estudio, los tipos de estudio, que ya se los voy, por eso dejé de compartir, ya se los vuelvo a compartir para mostrarles esta diapositiva. Está en inglés, pero pues creo que es mejor como mostrarlo pues en su versión como original. Entonces, digamos, esta presentación no es mía, es una presentación de la Universidad Johns Hopkins, del Departamento de Salud Pública, y entonces, con eso, digamos, con ese derechos de autor dado ya, pues vamos a mirar entonces que existen diferentes tipos de preguntas. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden hacerse preguntas en las revisiones sistemáticas o en las revisiones exploratorias o las rápidas o cualquiera de ellas de este tipo, ¿vale? Del tipo, vamos a ver la incidencia. Entonces, una pregunta de incidencia es, ¿cuál es el número nuevo de casos que presentan ese problema? ¿Vale? Es decir, ¿qué proporción de la población se diagnostica con este problema cada año? ¿Vale? Muy similar a decir, ¿cuántos nuevos casos de cáncer de seno, supongamos, se están generando por año? ¿Vale? Por año. Yo quiero saber eso. O quiero saber un caso raro en particular. Quiero saber sobre, no cáncer de seno, que es muy típico en mujeres, sino en otro tipo de cáncer, ¿vale? Entonces, eso sería una pregunta de incidencia. Otra pregunta puede ser la pregunta relacionada con la prevalencia. ¿Cuántas personas tienen o viven con este problema actualmente? ¿Sí? ¿Qué proporción de la población? ¿Cuántos? Y estaríamos entonces hablando de prevalencia. Yo puedo entonces mirar un fenómeno, cómo se está presentando en el mundo o en Latinoamérica o en un país en particular. Pero la invitación es a que nosotros tengamos esto en mente al momento de pensar en alternativas de propuestas de preguntas que podemos realizar. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos con preguntas de incidencia, preguntas de prevalencia. También podemos tener preguntas de tratamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar este problema? ¿Vale? Entonces, ese tipo de pregunta estaría relacionada con tratamiento. O sea, yo quiero mejorar a una persona. Entonces, ¿qué tratamiento es efectivo para esto? ¿Vale? Entonces, algo similar a lo que decíamos ahora, tomar agua o agua más otro componente, ¿vale? Terapia. Otro elemento puede ser el diagnóstico, ¿vale? Y digamos, diagnóstico, lo que estamos haciendo es una prevención principalmente, ¿vale? Entonces, podemos nosotros detectar antes de que aparezcan los síntomas, antes de que aparezca el problema, ¿sí? Podemos nosotros detectar a tiempo, hacer un tamizaje temprano, un diagnóstico temprano, ¿vale? Una línea de base temprana en una población, podemos antes de que aparezca el fenómeno darnos cuenta de que probablemente se va a presentar. Entonces, estas son preguntas del tipo screening, ¿vale? Otro tipo de pregunta tiene que ver entonces con si un instrumento, ¿vale? Utilizado para detectar, para diagnosticar, pues realmente es un buen instrumento para detectar y diagnosticar. Entonces ahí finalmente es, ¿qué tan bueno es este instrumento para detectar el problema? ¿Vale? Es como esa es la pregunta, ¿vale? Ahora, otro elemento es el pronóstico. Respecto al pronóstico, básicamente la pregunta es, ¿cuál es la principal consecuencia que tendríamos al tener este problema? O sea, si yo tengo esto como problema de salud, ¿qué es lo que comúnmente voy a encontrar en un futuro? No tanto porque lo haya visto, escuchado, que mis profesores me hayan dicho,
sino que lo estoy haciendo con base en la mejor evidencia disponible. Otro elemento es el daño. Ahora, las preguntas relacionadas con el daño están relacionadas es con cuáles son los efectos negativos, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son esos efectos dañinos de este tratamiento o de esta intervención, ¿vale? Otra pregunta está relacionada es con las causas del problema. O sea, normalmente muchas de las preguntas creo que nos haríamos nosotros es ¿por qué se presenta este problema? Ese tipo de pregunta es una pregunta relacionada con la etiología. Entonces vamos a mirar cuáles son las causas de que se presente este problema. Saber si, por ejemplo, una disfuncionalidad familiar está relacionada o no está relacionada con la presencia de una depresión, etc. Y la última, pues, está relacionada con la prevención. ¿Cómo podemos prevenir este problema en últimas? ¿Vale? Ahora, de acuerdo a estas preguntas, ¿vale? Nosotros vamos a tener que elegir también, aquí hay algunos ejemplos de preguntas relacionadas. Normalmente las preguntas de incidencia-prevalencia son muy similares, o sea, en términos de mismos diseños metodológicos que vamos a incluir, o sea, tipos de artículos que vamos a incluir en la revisión. La T, ¿vale? O sea, la T que me preguntaban ahora, implicaría, por lo tanto, que yo me puedo, digamos que, detener aquí como mostrar un poco los ejemplos de preguntas, pero quisiera como detenerme más que nada en esta parte de los tipos de estudio que tenemos que incluir dependiendo de la pregunta. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de prevalencia o incidencia, entonces nosotros lo que necesitamos son estudios de corte o estudios longitudinales, ¿sí? Entrevistas, ¿vale? Ahora, si yo lo que quiero es terapias, o sea, mirar el efecto que tiene una terapia, una intervención para tratar un problema, entonces el único diseño que me sirve, digamos, un estudio que diga estudio observacional, no me sirve para ser incluido en la revisión sistemática porque no me va a permitir concluir si X terapia funciona o no funciona. Para poder yo tomar decisiones al respecto, si yo decidí hacerme una pregunta del tipo, ¿este tratamiento funciona para curar X problema de salud? Entonces necesito ensayos clínicos. Y aquí no importa si son ensayos clínicos aleatorios o no aleatorios. O sea, si dice random o no random, no importa eso. Realmente lo que importa acá es que tengamos ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es una forma metodológica de comprender un problema, por qué se está presentando un problema, qué lo causa. Por lo tanto, el diseño de ensayo clínico va a tener casi que siempre un proceso metodológico muy riguroso, porque lo que en última se está tratando de medir es el efecto que tiene una variable sobre otra variable. ¿Listo? Desde esa perspectiva, cualquier estudio que diga ensayo clínico vamos a encontrar con que va a tener una alta rigurosidad metodológica y nos va a permitir concluir si A tiene que ver con B, ¿vale? Y no vamos a tener, digamos que, dudas al respecto. Nos van a decir, no tiene nada que ver o sí tiene que ver, ¿vale? Y entonces, las revisiones sistemáticas tratan entonces de reunir un conjunto de tipos de estudios distintos según las preguntas que nosotros tengamos, para concluir. Entonces, fíjense que si yo quiero un estudio de incidencia-prevalencia, no necesito ensayos clínicos, no necesito incluir ensayos clínicos. Pero si quiero hacer incidencia y prevalencia, pues voy a tener este tipo de diseños. Ahora, si lo que quiero entonces es una detección temprana de la sintomatología, entonces vuelve nuevamente a hacer ensayos clínicos. Si yo lo que quiero es un mejor diagnóstico, o sea, si este test realmente sirve para diagnosticar, para medir lo que quiere medir, entonces vamos a tener estudios transversales, estudios de cortes, estudios transversales y estudios clínicos, ensayos clínicos. Si lo que queremos es el pronóstico, entonces lo que necesitamos es ensayos clínicos y estudios de corte.
Pero si lo que queremos es medir el daño, el efecto negativo, efectos secundarios, pues vamos a tener estudios de corte, estudios de casos y controles y ensayos clínicos. Y si lo que queremos entonces es la causa, por qué se está presentando, entonces lo que nosotros vamos a encontrarnos es casos y controles y estudios de corte. Entonces fíjense que no es cualquier, casi que en últimas, volviendo a nuestra pregunta Pico, entonces nosotros diríamos, ok, mi pregunta es una pregunta de pronóstico. Si es una pregunta de pronóstico, entonces en la T yo voy a decir los diseños metodológicos que voy a incluir aquí son ensayos clínicos y estudios de corte. Y entonces, ¿pregunta o se les activa el micrófono? Entonces, la PICOT básicamente se me vuelve mis criterios de inclusión, ¿sí? Se van a volver mis criterios de inclusión. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, ok, supongamos que mi población es adultos jóvenes. Entonces, yo cojo un artículo que puede estar dentro de mi T, o sea, es un ensayo clínico, y yo estoy haciendo una pregunta de pronóstico, pero este artículo en particular dice que habla de los adultos jóvenes, pero realmente va en una edad distinta, supongamos, ¿vale? Entonces yo digo, ok, no lo voy a incluir porque la población a la que me interesa es población en estas edades, y ese artículo está en otras edades, excluido. Estoy hablando de la intervención, entonces quiero ver el efecto que tiene, por ejemplo, una dieta en particular. Entonces, si este artículo no me habla de esa dieta en particular, pues entonces excluido. ¿Listo? La variable resultado, el output, una disminución de la sintomatología de X cosa. Bueno, si este artículo no me mide, no evalúa el efecto que tiene una cosa sobre otra para hablarme finalmente de la disminución de la sintomatología, excluido, ¿vale? Con base en esto, esa es, digamos que la estructura general, o sea, construir nuestras preguntas PICOT son importantes de que nosotros revisemos cómo la podemos plantear. Dependiendo del tipo de estudio, o sea, lo que quiero que entiendan es que, así como metodológicamente hablando uno tiene la pregunta y la pregunta define el diseño metodológico, pues similarmente en las revisiones, ¿vale? Sea metaanálisis, cualquiera, la pregunta también define los tipos de estudio que yo voy a incluir en la revisión. Entonces, yo estoy haciendo una revisión sistemática. ¿Qué artículos voy a revisar? Excluidos, revisiones sistemáticas. Excluidos, metaanálisis. ¿Vale? Porque no voy a hacer una revisión de revisiones. Eso es otro cuento. O sea, es otra historia que hoy, digamos que ni siquiera la aceptan en la universidad. ¿Vale? Entonces, bueno. Desde esa perspectiva, hasta aquí, claro, para mostrarles entonces los protocolos, los diferentes protocolos y dónde hacemos los registros. Profe, yo me perdí en la parte de, pues, de PICOT. Sé que la P de población, la I de intervención o exposición, La C, no sé, la la C. C es comparador. O sea, ¿con qué lo vas a comparar? Eso es elección, ¿no? Tú puedes elegir. Tú puedes compararlo o no compararlo. O sea, tú puedes decir, voy a comparar personas que están expuestas, por ejemplo, a cáncer de seno con personas que están expuestas a cáncer de riñón, supongamos, o de colon, ahí hablando de pantalla negra. Entonces, tengo esos dos tipos de cáncer y los voy a comparar frente a un mismo resultado para la salud. ¿Sí? Eh, ¿Listo? Esa es una alternativa. La otra alternativa es no, yo solamente voy a Sí, hacer una PI o la C, digamos, puedo decir no aplica, ¿vale? Y simplemente voy a decir esta población con esta exposición y este resultado de salud, ¿vale? Eso también lo puedo hacer. Entonces, y la T, digamos que es, creo que como el factor como determinante, porque muchas veces incluimos estudios que no aplicarían, ¿no? No aplicarían dentro del tipo de estudio. O sea, yo no puedo con un estudio observacional descriptivo concluir que una variable tiene incidencia sobre otra variable, ¿vale? Porque simplemente es una estadística descriptiva, ni siquiera tiene análisis ni bivariado, ni multivariado, ni absolutamente nada. Entonces, desde esa perspectiva yo no podría hacer, y tampoco estoy controlando el efecto que tiene una variable sobre otra. ¿Vale? No tengo un diseño tan riguroso, tan experimental. Entonces, ahora,
Con esto en mente, digamos que podemos movernos hacia los protocolos. Entonces, ¿qué protocolo nosotros vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar el protocolo, para eso vamos a utilizar, abrirlo aquí. Vamos a utilizar Equator Network. Este link que ustedes tienen aquí es básicamente los protocolos que vamos a seguir para lo que dice ahí en inglés, o sea, garantizar, vamos a promover la calidad y la transparencia en la investigación en salud. ¿Listo? O sea, nos vamos a concentrar exclusivamente en eso, concentrarnos en poder reportar transparencia, calidad en nuestro estudio. Entonces, ustedes se fijan aquí, nosotros vamos a encontrarnos con que, por ejemplo, todo ensayo clínico o aleatorio tiene este protocolo CONSORT, pero los que nos vamos a concentrar nosotros es los reportes de caso, que sería el otro tipo de metodología, ¿vale? Aceptada en una monografía, que es cuando yo trabajo con personas, ¿vale? Y ahora lo miramos, pero nos vamos a quedar con las revisiones sistemáticas. ¿Listo? Entonces vamos a darle, lo que haríamos sería darle clic a el protocolo, ¿cómo se llama? Protocolo PRISMA. Entonces cuando ustedes digan, yo seguí el protocolo PRISMA, lo que en últimas están diciendo es que ustedes lo que hicieron fue una revisión sistemática, ¿vale? Una revisión sistemática. Ya, de entrada, si ustedes colocan, por eso los títulos de las monografías van a decir lo que trata, 2 puntos, revisión sistemática. Y entonces ya uno va a esperar que ese protocolo está inscrito en Prospero, que es donde registraríamos el protocolo que ahorita les muestro. Si dice revisión exploratoria, ya uno sabe que no necesariamente va a estar inscrito. O sea, ustedes lo pueden inscribir, pero no es obligatorio. ¿Listo? Ahorita lo van a ver un poco más en detalle. Entonces, ¿qué tiene el protocolo PRISMA? Entonces, el protocolo PRISMA son una serie, como una lista de chequeo, ¿vale? Esa lista de chequeo, si ustedes miran aquí, dice checklist en Word y diagrama de flujo. Entonces, uno que va a encontrar siempre en una monografía, si ustedes dicen que hicieron una revisión sistemática o exploratoria o cualquiera, vamos a encontrar siempre un flujograma. Este flujograma, en últimas, lo que busca, ¿vale? Lo que busca es hacer visible el paso que se siguió en la recolección de la información. Así como si tuviéramos, piensen que estamos trabajando con personas, pero en este caso son artículos de investigación. Entonces, a veces a uno le gusta ver gráficamente en un flujograma, ¿vale? Un diagrama de flujo, un N, y luego ese N se va depurando hasta que termina siendo, estos son los artículos o estas son las personas con las que trabajamos. Muy similar. El prisma, digamos que tiene como 4 etapas. Una etapa de identificación, ¿vale? Una identificación donde nosotros vamos a decir, bueno, por las palabras claves que nosotros vamos a utilizar en Scopus, utilizamos estas palabras claves. Y con estas palabras claves, el resultado fue un N total de, ¿vale? Y lo pongo. Entonces, N en Scopus, tanto, más N de PubMed, ¿vale? Entonces ahí la pregunta es, ¿cuántas bases de datos yo tengo que incluir en mi revisión para que sea respetable, para no ser dogmático? Porque si soy dogmático, digamos que diría, es la visión Scopus del mundo. Yo necesito también la versión de otras bases de datos. Entonces, por lo menos que existan 3, mínimo 3, ¿vale? Mínimo 3. Entonces, y las más grandes y más importantes, ¿vale? Entonces, uno diría, ok, en mi área de interés, por ejemplo, en la psicología, hay una base de datos especializada en psicología que es PsychoInfo, ¿vale? Esa es la base de datos, digamos, especializada. Aquí uno diría, si no se consultó, y yo estoy hablando de problemas psicológicos, de revisiones sistemáticas relacionadas con la psicología, me van a poner cierta sospecha porque me faltó esa parte. ¿Bien? Entonces, si yo digo, busqué en Scopus, normalmente Scopus tiene indexado PsychoInfo. Por eso la recomendación es ir siempre a buscar y verificar, ok, yo estoy haciendo uso de Scopus
y Scopus reúne una gran Profe, cantidad de información. ¿Sí? ¿cómo es? Google Académico lo podemos incluir también, pero entonces la dificultad con Google Scholar, Google Académico, es el hecho de que no sabemos la calidad de las fuentes. O sea, ahí está indexado absolutamente todo, desde una revista que se publica internamente porque tengo una página web y ahí estoy subiendo, digamos, la información, hasta las revistas especializadas, o sea, las que están indexadas también en Scopus o en PubMed. Entonces, si bien Google podemos incluirlo, ¿vale? La dificultad con Google Scholar es esa, que no sabemos la calidad de la fuente, ¿vale? Entonces, sí podemos nosotros indicar que utilizamos, pero no toda nuestra revisión sistemática debe ser solo Google Scholar, sino que deberíamos de tener entonces un matiz de bases de datos. Uno podría tener más de 3, sí, y si somos más personas, pues mejor, porque normalmente una característica de la revisión sistemática es que necesita mínimo 2 personas para realizarse. ¿Por qué se necesitan 2 personas para realizarse? Porque somos humanos y nosotros podemos equivocarnos en la selección de los artículos. Entonces, estábamos muy cansados y leímos mal y resulta que ese artículo servía para la revisión y lo descartamos, ¿vale? Porque estábamos cansados. Entonces, el proceso de la revisión en últimas va por vías separadas. O sea, los 2 autores revisan por separado los artículos, clasifican los artículos, luego se reúnen y debería de darles lo mismo. Y cuando tienen discordancias, ¿vale? Disonancias entre sí, ese mismo artículo, pues lo vuelven a revisar y deciden si lo incluyen o lo excluyen. Entonces, en últimas, el protocolo tiene esta lista de chequeo y este flujograma, ¿vale? Ustedes ahí van a encontrar, esto lo pueden ustedes descargar y luego traducir al español, no hay inconveniente. De hecho, también hay páginas donde están traducidos al español, pero digamos que siempre es ideal como saber de dónde proviene la fuente directa, ¿no? Entonces, para revisiones sistemáticas y metaanálisis se utilizan los Prisma y hay extensiones a estas revisiones. Entonces, una extensión es la revisión exploratoria, ¿vale? Entonces, para acceder a las revisiones exploratorias, yo puedo colocar aquí se le dice en inglés Scoping Review Prisma, porque Prisma es el protocolo para revisiones, ¿sí? Entonces yo digo, ok, voy a buscar Scoping Review Prisma y inmediatamente entonces me va a llevar a la extensión. Esta es una ruta de hacerlo que me parece como la más sencilla de hacerlo y voy a terminar llegando entonces a esta extensión. Entonces voy a tener también el checklist para la revisión exploratoria y voy a tener entonces también el flujograma para la revisión exploratoria. Sí, porque todo lo vamos a tratar de hacer recordando siempre transparencia, ¿vale? Entonces, miren que estábamos en Equator Network, donde se reúne, digamos, todos los protocolos de transparencia y calidad, pero cuando hablamos de revisiones sistemáticas, tenemos una página, ¿vale? La página de protocolos de revisiones es Prisma, que es el acrónimo de nosotros, en últimas para hacer revisiones. Entonces, en el Prisma nosotros vamos a encontrar todo, tutoriales, manuales, protocolos que ya han sido publicados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo registramos, digamos, el protocolo? Aquí, digamos, está cada uno de los ítems. O sea, en total son 22 ítems los de la lista de chequeo para las revisiones exploratorias y para las revisiones sistemáticas. Son alrededor de unos 22 ítems por cada uno. Entonces, por ejemplo, el título. El título debe decir que es una revisión exploratoria de literatura. Y si ustedes descargan o le dan clic, digamos, en el hipervínculo, les va a aparecer algo como esto que va a aparecer. Entonces, el título, que es este primer punto, debe incluir el término Scoping Review o revisión exploratoria.
en el título. Y en el título también reflejar los componentes clave, es decir, las palabras clave. ¿Cómo nosotros encontramos esas palabras clave? Nosotros las encontramos en los descriptores en ciencias de la salud. Buscamos los descriptores, sabemos cuál es el descriptor porque nos da la definición, nos da en español y en inglés. Yo tengo ya en YouTube unos videos de cómo hacemos esas búsquedas de palabras claves y demás para que lo puedan ver, para no, digamos, irme para esa vía. Y aquí encontramos entonces que vamos a encontrar cuáles son esas palabras claves que nos definen como esos hashtags de nuestra investigación. Con esos hashtags, con esas palabras claves, es con la que yo voy a ir a los buscadores de cada base de datos. Cada base de datos tiene su propio lenguaje. Entonces, yo puedo utilizar la misma operación, o sea, los mismos operadores booleanos, las mismas combinaciones para hacer la búsqueda de los artículos relevantes, pero también tengo que saber que cada base de datos tiene su propio idioma, su propio lenguaje. Entonces, es muy importante que ustedes sepan hablarle a cada base de datos, ¿vale? Entonces, después de ese paréntesis pequeño allí, lo importante es seguir el protocolo. Si ustedes dicen, voy a hacer una revisión exploratoria, entonces van al protocolo Prisma SCR. Ese sería el protocolo de Scoping Review o revisión exploratoria. Si voy a hacer una revisión sistemática, entonces voy a descargar el protocolo Prisma. ¿Listo? Y lo siguiente que tendríamos que nosotros hacer al respecto es una documentación, o sea, casi que hagan de cuenta que van a tener un diario de campo. ¿Listo? Un diario de campo. Ese diario de campo sirve para que ustedes registren cuáles fueron las palabras claves que usaron, en qué base de datos y cuáles fueron las respuestas que se dieron por parte de la base de datos. Entonces, y con fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Porque de un día para otro se publican nuevos artículos. Entonces, como lo que tiene que hacer es transparencia, entonces, yo tengo que decir, mira, al 7 de septiembre, el N en Scopus fue de 100 artículos por estas bases de datos, pero si consulto mañana seguramente voy a tener 102, 104. Entonces, ¿qué buscamos? Que cualquier persona en cualquier parte del mundo obtenga el mismo resultado. A eso se refiere la transparencia. Por eso el protocolo, los puntos que están allí, van a tener una serie de aspectos que ustedes pueden profundizar, ¿vale? Que pueden profundizar. De hecho, no podríamos en una sola sesión abordarlo todo. Por eso quiero es como indicarles dónde lo encuentran y dónde pueden aproximarse mucho más. Entonces, cuando decimos cómo hacemos una monografía, pues el paso número 1 es plantear la pregunta Picot. El paso número 2, al ya tener la pregunta Picot, entonces yo voy a empezar a construir para cada base de datos mi algoritmo de búsqueda. Tips así sencillos es, si tengo dos palabras, por ejemplo, mi algoritmo de mi palabra clave es dos palabras, porque es una palabra compuesta, por ejemplo, dolor en cáncer, son dos palabras, pero realmente es una unidad. Eso yo lo tengo que poner entre comillas para buscarlo. Yo no lo puedo dejar solo, porque si no me va a traer resultados por dolor y me va a traer resultados por cáncer. Pues desde esa perspectiva es empezar a monitorear y decir, bueno, estas son las diferentes formas en las que mi palabra clave aparece. ¿Listo? Por eso usamos descriptores de ciencias de la salud, porque un descriptor lo que hace es reunir el conjunto de sinónimos. O sea, si yo, por ejemplo, busco adolescente, adolescente tiene como sinónimos joven, juventud, adolescentes. Entonces yo utilizo el descriptor que aparece como el tesauro, ¿vale? Y entonces lo que va a decir al buscador de cada base de datos es, tráigame tanto adolescente como joven, juventud, etc. ¿Vale? Tráigame todos los sinónimos, en últimas, que están indexados aquí. Pero yo también puedo colocar los sinónimos. O sea, yo puedo, por ejemplo, decir, tráigame adolescente o joven o, y puedo colocar todo ese conjunto de datos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante, digamos, a considerar? Tómese el tiempo antes de ir a consultar bases de datos de apoyarse
puede ser profesores de la U o la biblioteca, ¿vale? La biblioteca. Para construir esas bases de datos. Los semilleros también son una buena forma, digamos, de apoyarse para poder como pulir un poco, digamos, las estrategias de búsqueda. Entonces, una vez que ustedes ya tienen su estrategia de búsqueda, entonces, si es una revisión sistemática, ustedes la deben de inscribir. ¿Dónde nosotros inscribimos las revisiones sistemáticas? Nosotros tenemos dos alternativas. Una es la biblioteca de Cochrane, donde podemos nosotros registrar, digamos, todas las búsquedas que nosotros hacemos. Pero entonces con Cochrane, la dificultad que tenemos con Cochrane es que como es pública, entonces cualquier persona puede participar y puede retroalimentar, y entonces va a tomar un poco más de tiempo el registro de la revisión. La otra alternativa es la alternativa de Próspero, que es donde podemos hacerlo de manera casi que casi que de manera privada. Lo hace una universidad del Reino Unido, Ucrania. Entonces, Universidad de York, y por ahí también podemos hacer nuestras... entonces, ¿cuál es la recomendación antes de empezar cualquier revisión? Conozcan qué revisiones se están haciendo, ¿vale? Porque pues, de pronto, si ustedes están haciendo una revisión que ya otro grupo está haciendo, de entrada les van a decir, no les damos el aval. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes utilizan el tiempo para mover la frontera, ya ellos lo están haciendo, ¿vale? Por eso la registran. O sea, es como, yo me voy a ocupar de eso, o usted ocúpese de otra cosa. ¿Listo? Entonces, lo primero es, en este Próspero, ¿vale? Que nosotros podamos buscar aquí en donde dice Search Próspero, podemos buscar el tema importante de interés, o sea, nuestra variable principal. Casi que lo que nosotros diríamos puede ser o la exposición, o sea, la I, o el resultado para la salud, la O. Cualquiera de las dos las podemos buscar allí, una y otra, para ver qué revisiones se están haciendo sobre esas temáticas, ¿vale? Y mirar los protocolos, porque los protocolos son públicos, ¿vale? O sea, los que ya tienen su número de identificación son públicos, entonces ustedes ahí pueden mirar ejemplos, ¿vale? Ejemplos de cómo hacer la revisión. Ahora, cuando ustedes dicen, ok, revisé, no hay, entonces yo voy a registrar mi revisión. Entonces lo voy a hacer aquí donde dice registrar la revisión. Ahí ustedes se van a dar cuenta que es una lista de chequeo donde, dependiendo de las respuestas que ustedes dan, pueden seguir o no pueden seguir. Ejemplo, una pregunta es, ¿usted revisó las revisiones que hay registradas en Próspero? Si usted marca no, entonces le van a decir, revíselas primero, ¿sí? De ese tipo, ¿vale? Entonces, con eso ustedes ya tienen cómo hacer la revisión sistemática y saber entonces que ahí, por ejemplo, en las preguntas les dicen si la revisión que ustedes van a hacer es una revisión exploratoria. Y entonces, si ustedes marcan que es una revisión exploratoria, les van a decir, no es necesario registrarse, ¿vale? Bueno, eso como para cerrar lo que tiene que ver con revisiones sistemáticas, muy reducido, muy reducido. ¿Por qué? Porque una vez con esto ustedes ya se pueden dar una idea de como el paso a paso. O sea, ¿qué es lo que tiene que tener una revisión sistemática? ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que tener una revisión sistemática? Viendo el protocolo Prisma y viendo las revisiones que ya otros han hecho con sus protocolos registrados. Eso les da una idea de cómo hacer una revisión. ¿Listo? También hay cursos gratuitos de revisiones sistemáticas que ustedes pueden tomar, ¿vale? Ustedes pueden buscar, o sea, la intencionalidad es como, bueno, voy a aprender a esta nueva metodología, cómo se trabaja. O sea, ser pretencioso sería decirles, vamos en 2 horas a abordar revisiones sistemáticas o revisiones exploratorias. Pero básicamente es como tener esas ideas de cómo hacer, ¿listo? Cosas que también son importantes en las revisiones, los artículos, luego de que cumplen el protocolo, o sea, que cumplen el PICOT, ¿vale? Ustedes van a ver que hay 4 fases en el flujograma de Prisma. Esas 4 fases del flujograma
son la identificación, o sea, cuántos artículos hay en cada base de datos para un n total. Luego de eso viene la fase en la que eliminamos los duplicados. Entonces, muchos de esos artículos están repetidos en PubMed, en Scopus, ¿vale? Entonces, vamos a eliminar esos duplicados. Entonces, vamos a decir cuántos eliminamos de la fase de duplicados. ¿Cómo hacemos esta eliminación de duplicados? Lo podemos hacer por registrarnos en PubMed y ahí crear una colección, una bibliografía para nosotros y cargamos los artículos y pues los duplicados no se van a cargar. Entonces sabemos cuántos teníamos y cuántos quedaron al final, hacemos una resta y sabemos cuántos están duplicados. Otra forma de hacerlo es con el Mendeley. El Mendeley también les permite a ustedes descargar los archivos en formato RIS, o sea, de procesamiento de gestores bibliográficos, y con eso ustedes pueden, por Mendeley, mejor dicho, se los muestro aquí. Mendeley les permite a ustedes, pues donde dice Tools, ¿sí? Check for Duplicates. Ahí inmediatamente ustedes a la carpeta que están revisando, donde hayan cargado los archivos, le dicen buscar duplicados y él automáticamente les va a sacar por grupos. Entonces va a decir, hay 3 grupos de duplicados, pero dentro de esos grupos pueden haber n cantidad de artículos. Entonces la recomendación, ¿cuál es? Que ustedes den clic sobre la carpeta que les interesa, ¿vale? Le dan clic y ahí les va a decir cuántos artículos hay en esa carpeta. Entonces, por ejemplo, en esta carpeta hay 30 artículos. Si a esta carpeta yo le digo check for duplicates, él me va a decir automáticamente cuántos hay duplicados en esta carpeta y yo le voy a decir que los fusionen. Al fusionarlos, me voy a terminar con un n total, ¿sí? Y hago lo mismo. Entonces, si tenía 30 y luego de eliminar duplicados me quedé con 15, pues entonces eliminé 15 duplicados. Esa es una manera. Pero, ¿qué ha pasado? Al menos con diferentes grupos. Cuando hacemos el proceso de fusión, ¿sí? De duplicados, nos da diferente. O sea, supongamos que yo tengo mi Mendeley, cargo el mismo n, pueden ser 100 artículos, y cuando yo los fusiono por duplicados, yo termino con 20. Pero otro compañero de otro grupo de investigación, cuando los fusiona, termina con 19, y otro compañero termina con 22. Entonces, hasta el momento a mí particularmente desconfío de Mendeley para hacer eso. Otra estrategia que podemos utilizar es descargar un software que se llama el RepMan, que es un software para hacer revisiones sistemáticas, ¿vale? Ese software es gratuito, es de descarga gratuita y es de Cochrane. Entonces ustedes lo que hacen es colocar RepMan, revisiones, ¿vale? Rep de revisión, entonces solo Rep, R-E-V y hombre, RepMan, ¿vale? Y la versión que está en estos momentos creo que es la versión 5, entonces RepMan 5, y pueden mirar tutoriales de cómo, entonces lo que hace el RepMan es ayudarles a hacer la revisión. Si usted les va a preguntar la pregunta pico, les va a decir, bueno, ¿cuál es su población? ¿Sí? Les va a ayudar a organizar, ¿vale? Organizar. Y con él mismo pueden también sacar gráficos, porque una de las consecuencias de la revisión sistemática es una evaluación de sesgo. ¿Qué es eso de la evaluación de sesgo? Y ya con esto cierro lo de revisiones sistemáticas. La evaluación de sesgo es que los artículos que tenemos ahí son incluidos porque cumplen con los criterios de inclusión para responder a la pregunta de investigación. Si tenemos artículos con baja calidad metodológica, por ejemplo, es una interrogante, ¿cuál es el n total? Eso le baja la puntuación a ese artículo. No sabemos cuál es el instrumento que utilizaron para evaluar la variable. Eso le baja la calidad al artículo, ¿vale? Entonces nosotros vamos a hacer una evaluación de sesgo, donde mayor sesgo implicaría menor calidad científica, ¿vale? O sea, el control del sesgo, para nosotros decir que A tiene un efecto sobre B, pues implica que el sesgo se ha controlado de otra forma para efectivamente decir que A tiene efecto sobre B. Entonces, RepMan nos ayuda a calcular el sesgo de los artículos. Aplicamos unos criterios donde puntuamos, nosotros puntuamos en una escala y como resultado de eso nos saca unas gráficas. Y eso es lo que ponemos normalmente en las revisiones sistemáticas inscritas pues con turismo. Entonces, recomendaciones.
Ustedes pueden hacer revisiones sistemáticas, sí, pero la recomendación sería hacer una revisión exploratoria. O sea, empiecen por revisiones exploratorias. ¿Por qué? Porque no les exige la inscripción para poder empezar. Entonces, si ustedes se van a presentar al comité de ética, por ejemplo, las monografías no requieren, bueno, eso se me ha olvidado, es importante. Las monografías no requieren pasar por comité de ética las que tienen como metodología revisión de artículos. ¿Listo? No requieren pasar por comité. Pero ahorita vamos a mirar las que sí requieren pasar por comité, que son monografías y que requieren pasar por comité. ¿Cuáles son esas? Las que van a trabajar con personas. Entonces vamos a mirar el protocolo de serie de casos o reporte de casos. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a retornar nuevamente a Equator Network. ¿Sí? Y en Equator Network vamos a encontrar que tenemos el protocolo para el reporte de casos. Este es el de reporte de casos. Entonces, el protocolo que vamos a seguir aquí es el protocolo CARE, que es el protocolo de reporte de caso. Case Report, en últimas. Entonces, este Case Report básicamente nos lleva también a esta lista de chequeo PDF, pero la sugerencia es que ustedes vayan directamente a la fuente, ¿no? Entonces, la fuente donde está esto es que nosotros vamos al Care Statement, este que tenemos aquí como link. En ese Care Statement vamos a encontrar, por ejemplo, lo que ellos consideran, ¿vale? Que es un reporte de caso. O sea, ¿cuándo nosotros podemos decir que podemos hacer reporte de caso? Entonces, ¿qué es un reporte de casos? ¿Vale? Por ahí vamos a empezar. Entonces, lo primero, si por ejemplo ustedes están diciendo, ok, yo estoy haciendo un reporte de caso porque estoy hablando de una enfermedad rara o nueva. O sea, se sabe poco sobre esta enfermedad, COVID-19. Sabemos poco. Reporte de caso de COVID-19. ¿Bien? Entonces, primer criterio, como que ustedes digan, ok, ¿puedo tener un reporte de caso o no lo puedo tener? Okay. Tengo un reporte de caso cuando tengo una enfermedad rara o nueva, que sabemos poco sobre ella. ¿Listo? Entonces, si ustedes están en cualquier disciplina y les llega un caso del cual saben que es muy raro de encontrar, es muy poco frecuente, entonces ahí ustedes pueden hacer como trabajo de grado una monografía, reporte de caso. ¿Listo? Otra alternativa es la evaluación terapéutica, ¿vale? Entonces yo lo que estoy, digamos, quiero evaluar el efecto que tiene un tratamiento. Entonces a este paciente en particular estamos probando un medicamento, un procedimiento diferente al típico, al usual, ¿no? O sea, normalmente el procedimiento clínico usual es este, pero en el caso de este paciente probamos este. En esos casos podemos hacer reporte de caso, ¿vale? Otro elemento es eventos adversos. Entonces, yo estoy reportando un caso que este paciente, siguiendo el procedimiento usual, desarrolló un efecto adverso. Entonces, ahí tengo también la posibilidad de reporte de caso. La otra alternativa es los costos de las intervenciones. Yo quiero casi que mostrar, básicamente, cuál es el desgaste, el impacto, tanto económico, físico, de una intervención. ¿Sí? Entonces yo puedo ahí hablar, por ejemplo, de siempre en la perspectiva de tener en cuenta que estamos tratando de evaluar el efecto que tiene un tratamiento, sea como un efecto adverso, como un costo adicional de esta intervención que no se tenía, digamos, contemplado. Y por último, cuando yo quiero, básicamente, hacer un ejercicio de educación médica. Es decir, yo con el reporte de caso, en últimas lo que estoy ayudando es a que otras personas, cuando les coloquen un caso similar,
puedan, digamos que, saber cuál es el protocolo que se siguió en este caso y que obtuvo unos resultados particulares, ¿sí? Entonces, en últimas, los reportes de casos son evidencias clínicas. Entonces, ¿qué elementos nosotros vamos a incluir, por ejemplo, a nivel de tratar de reportar? O sea, ¿qué tengo yo que tener en cuenta si quiero reportar un caso? Casi que siempre nos van a pedir que el paciente, o sea, el dueño de su problema, dé el consentimiento para que su caso sea reportado. ¿Listo? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un buen caso, pero no tienen el soporte, no tienen la evidencia de que esa persona da el consentimiento para que ustedes lo reporten, no lo van a poder hacer, porque va a ser uno de los criterios que les van a pedir dentro del reporte. Ese es un escenario. Otro escenario, porque a veces puede pasar que ustedes, por ejemplo, vieron un montón de casos, o sea, serie de casos, serían varios casos, donde volver a contactar a esos pacientes se vuelve algo complicado. O sea, ustedes tuvieron el consentimiento informado, pero para realizar los procedimientos clínicos, pero no para el reporte en una revista en particular. Entonces, hay revistas que piden que ustedes, para reportar, tengan esos consentimientos firmados. Entonces, lo ideal, lo más sencillo sería tener esos consentimientos firmados. Si no los tienen firmados, otra estrategia que se utiliza para el reporte de casos es garantizar la anonimidad de esos pacientes. Es decir, yo voy a cumplir con una lista de chequeo donde puedo tener datos para identificar directamente al sujeto. O sea, si yo, por ejemplo, le pongo el nombre, pues de entrada fácilmente lo van a identificar. Si yo pongo la edad, también lo pueden clasificar. Pero si yo pongo la categoría a la que pertenece, adolescencia, pues digamos que es un poco más difícil de identificar. Entonces, la intencionalidad es dar cada vez más datos indirectos que directos para garantizar, digamos, esa eh, anonimidad. ¿Listo? Anonimidad. Pero sí va a ser importante, por ejemplo, para el comité de ética de la universidad, que ustedes presenten cuál es el consentimiento informado, si es un mayor de edad, eh, para el reporte. Si es un menor de edad, el consentimiento de los padres o del cuidador para dar cuenta de este reporte. ¿Listo? Entonces, tenemos para los reportes de caso, esto digamos que es una invitación más como para que aprovechen esta estrategia de publicación, porque es una estrategia de publicación muy, muy importante para aquellos de ustedes que están en escenarios de práctica donde ven casos. Si ustedes están viendo casos, atendiendo personas y logran empezar a tener el formato de reporte de caso en su cabeza, pues fácilmente ustedes van a poder tener publicación continua. ¿Sí? Y obviamente terminar pues con su proceso de grado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar aquí? Van a encontrar desde la lista de chequeo que ustedes pueden contar hasta cursos de escritura de reporte de casos. Y hay de todo, digamos, aquí, ¿vale? Pero lo que en últimas nos importa como cumplir, porque es el protocolo que ustedes deben entregar, o sea, tienen que decirle al Comité de Ética, mire, Comité de Ética, Universidad Santiago de Cali, nosotros cumplimos con el protocolo CARE, ¿sí? Al cumplir con el protocolo CARE significa que ustedes dicen, en la página 1, ¿listo? Está el título. Por lo tanto, entonces va a decir en el título el diagnóstico o la intervención primaria, seguida por reporte de caso. O sea, tiene que o sí decir en el título reporte de caso. Palabras claves, dentro de las palabras claves, incluir reporte de caso, ¿vale? En el resumen, estructurado o no estructurado, da igual, pero debe de tener una introducción donde ustedes hablen acerca de por qué es único este caso o por qué este caso aporta a la literatura científica. Eso lo tienen que tener ustedes súper claros. Casi que cuáles son los hallazgos clínicos importantes, desde dónde partimos y en qué terminamos.
¿Cuáles son los principales o los primarios diagnósticos, intervenciones y resultados de salud? ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Sí? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este caso que estoy reportando? O sea, ¿para qué nos está siendo útil? ¿Listo? Luego viene una introducción donde nos dice entonces que lo primero que nosotros tenemos que hacer es un breve resumen de por qué este caso es único y por qué debería ser incluido en la literatura científica. Aquí la sugerencia que les hago es que consulten ya reportes de caso en la literatura. Por ejemplo, si ustedes colocan en SJR, que SJR lo tenemos aquí, ustedes colocan en Google, escriben SJR, encontrar, enter, y el primer link que les hace es el Simago Journal Ranking. Aquí ustedes pueden, por Journal Rankings, buscar Case Reports para mirar si tenemos una subárea exclusivamente dedicada a reportes de caso. Realmente no lo sé. O sea, en este momento voy a escribir para saber si lo sugiere. No. No lo sugiere. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues escribir en los buscadores de todas las revistas Case Report. Creo que escribe así. Y entonces nos van a salir el listado de todas las revistas que publican reportes de caso, ¿vale? Entonces yo con eso yo ya puedo decir, ok, mira, tengo una de reporte de caso en medicina, una general de reporte de caso BMJ, y tengo para escoger, ¿listo? Entonces, la intencionalidad con esto que les quiero mencionar es, pueden mirar un artículo que ya haya sido publicado de reporte de caso, ¿listo? Para saber entonces cómo ellos hacen ver este caso importante para la literatura científica y único para el conocimiento hasta el momento. Luego viene información del paciente, entonces una información específica donde garantizamos el anonimato de este paciente, casi que cuáles son esos aspectos concernientes y síntomas del paciente, luego una información médica, familiar, psicosocial, donde podemos incluir información genética, si es el caso, ¿sí? Luego viene información de intervenciones previas, pasadas y sus principales consecuencias para la salud. Y por último vienen los hallazgos clínicos. Entonces ahí, en ese punto de los hallazgos clínicos, podemos incluso nosotros colocar las radiografías, los exámenes, los resultados, ¿vale? Porque todos ellos nos están dando una información acerca del examen físico y los principales hallazgos clínicos de esa revisión, ¿vale? Luego podemos tener una línea del tiempo, o sea, una cronología, donde vamos a incluir entonces cómo se empiezan a organizar las diferentes intervenciones a lo largo del tiempo. Eso puede hacerse bajo una figura, como un flujograma, o bueno, podemos tener diferentes tipos de figuras ahí o tablas. Luego de eso viene el diagnóstico. ¿Cuáles fueron los métodos, o sea, las aproximaciones diagnósticas? Los métodos diagnósticos, si se hicieron exámenes de laboratorio, si se hicieron entrevistas, encuestas, si lo que se hizo entonces, cuáles fueron los desafíos para el diagnóstico, cuáles fueron los diagnósticos que fueron considerados, cuál es el pronóstico si eso aplica, ¿no? ¿Qué podemos esperar para este paciente en un futuro? ¿Cuál fue la intervención terapéutica que se llevó a cabo? Si fue una cirugía, si fue preventiva, si hay farmacología. ¿Cuál fue la administración? ¿Cuáles fueron las dosis? ¿Cuáles fueron los cambios en las intervenciones y las explicaciones de por qué esos cambios? Luego, el seguimiento a esas resultados que empiezan a surgir a partir de las diferentes intervenciones. Luego una discusión acerca de
las fortalezas que tiene, digamos, nuestro caso y esas limitaciones, nosotros tenemos que hacerlas explícitas. De hecho, aprovechamos esas limitaciones para mostrar que sabemos de lo que estamos hablando y fortalecer entonces nuestra posición al respecto. Luego viene una discusión donde es importante que todos los artículos que estemos citando en esa discusión idealmente sean del mismo año en el que lo estamos publicando o por lo menos 2 años antes. ¿Por qué? Porque los casos clínicos todo el tiempo se está publicando respecto a esto. Entonces es importante que nosotros concluyamos y publiquemos, o sea, discutamos con lo que se está hablando de forma vigente, actual. No tiene sentido que yo ponga en una discusión un artículo 2003 y estamos publicando en el 2021. O sea, estoy enviando mi artículo a lectura de pares o a que mis pares de la universidad me lean o el comité de ética me lea diciendo algo con artículos 2000, 2003, 2011, 2015, 2016, porque eso está ya obsoleto. Entonces, la discusión con literatura médica relevante implica que esa relevancia está a nivel cronológico y a nivel temático. Es decir, yo tengo que, si estoy hablando de diabetes, entonces el artículo citado también habla de diabetes, un procedimiento similar, ¿vale? O de hallazgos cercanos clínicamente hablando. Luego, las conclusiones que derivan de forma lógica, racional. O sea, yo no puedo concluir si no tengo los datos que soportan esa conclusión. Entonces, yo tengo que llegar de esa discusión a unas conclusiones lógicas que se derivan en consecuencia. Luego, por último, vendría, disculpen, ahí conmigo, de la principal, digamos que, lección, los principales hallazgos, casi que en un párrafo. O sea, cerramos ahí sin referencias, sin citar a otros, sino nosotros como clínicos que somos, entonces hablamos aquí respecto a las lecciones que hemos aprendido en este caso y para qué nos sirven. Concluimos, o sea, reafirmamos el mensaje, ¿vale? Luego viene la perspectiva del paciente, y aquí es donde aparece el asunto del consentimiento informado. O sea, los reportes de caso deben ser aprobados por el paciente. Eso puede pasar, o sea, puede suceder que ustedes tengan su paciente, ustedes le envían, mira, este es el informe, digamos, del procedimiento clínico que yo entrego y a partir de ahí, entonces, el paciente debe de consentir, participar y estar de acuerdo con lo que se está diciendo acerca de él, ¿vale? Esto se los pueden pedir, ¿vale? Se los pueden pedir a ustedes. Lo otro es el consentimiento informado, que ese consentimiento informado era lo que hablábamos en un principio. Esto ustedes lo pueden tener, idealmente es que lo tengan. Cuando no lo pueden tener, algunas revistas, por ejemplo, BMJ Case Report, tiene su propia estructura y lista de chequeo que ustedes deben de cumplir para decir, tengo un artículo anonimizado, o sea, no van a poder identificar a este paciente. Por lo tanto, lo que decimos es sobre la enfermedad, no sobre su paciente. Hasta este punto, ¿vale? Son los reportes de caso. Entonces, espero que con esto hayan, digamos, algunas claridades respecto a cómo realizar la monografía, sea a nivel de revisión bibliográfica o a nivel de trabajo con personas donde es necesario el paso por el comité de ética para poder casi que redactar este informe de caso, ¿vale? Donde, digamos que nosotros descargamos, digamos, los diferentes protocolos. Cada página tiene su propio protocolo, por lo tanto, ustedes pueden estructurar su revisión a comité de ética con esta estructura. Bien, la estructura para la revisión sistemática también va a tener esos puntos. La intencionalidad es que ustedes cumplan la mayor cantidad de puntos y cuando no los cumplan, como eso lo va a leer el comité de ética, colocarle por qué no lo están cumpliendo, cuál es la razón, la explicación lógica. En últimas, tanto los reportes de caso como las revisiones sistemáticas, bueno, las revisiones de bibliografía
tienen como común denominador que ustedes explican todas sus decisiones. O sea, ¿por qué incluimos estudios de caso? ¿Por qué lo hicimos en estos años? Y ustedes pueden decir, voy a revisar de 2015 a 2020. ¿Cuál es la razón por la que lo hago? ¿Cuál es la razón para utilizar? Solo voy a mirar las consecuencias de la exposición de esta situación, pero el primer año de vida, o al primer año, o a los 15 días. ¿Por qué? O sea, toda decisión que se toma tiene que tener claro la razón por la que se toma. Porque el flujograma, Prisma, en últimas, cuando ustedes lo descargan, o cuando ustedes ven artículos ya publicados, el flujograma explica cada decisión tomada, ¿sí? Entonces, con eso en mente, pues voy a dar pasos como a las inquietudes que surjan, que tengan en este momento, ¿vale? Entonces me cuentan. Buenas noches, profesor. Tenía una pregunta. ¿Vale? Usted hablaba sobre los consentimientos informados cuando vamos a hacer casos. Entonces, mi duda era, por lo menos yo inicio una investigación con cierto paciente, pero digamos, a mitad de la investigación, él ya decide que no, digamos, no continuar más con la investigación. ¿Qué haría en ese caso? Vale, vale. Normalmente todo procedimiento al momento de iniciar, digamos que cuenta con el consentimiento informado. Entonces la recomendación siempre es de que se deje estipulado en ese consentimiento informado eh, los diferentes usos, utilizaciones que se van a dar a la información y donde se va a garantizar, digamos, la anonimidad. Pero siempre está dentro del consentimiento informado la posibilidad de retirarse del estudio, ¿vale? Que es, digamos, que la pregunta que tú haces. Entonces, eh, hay revistas que, bueno, personas, casi que yo te diría es, pues no podrías trabajar con ese caso, porque el paciente no consiente que su información sea pública, ¿vale? Entonces, ese tiempo como tal es un tiempo que pues puede ser perdido, pero siempre está la posibilidad. Te pongo el ejemplo. Nosotros en este momento, en un grupo de investigación, estamos con un proyecto de Zika. Ese proyecto de Zika, digamos que evalúa 136 personas y de esas 136 personas terminamos trabajando con 30. De esas 30, nosotros tuvimos muchas dificultades para contactar a esas 30 personas y ahorita que vamos a publicar, la revista nos dice, nos deben que pasar el consentimiento de que lo que estamos escribiendo eh, tiene que ir con el visto bueno de los participantes. Pero cuando uno mira, también la revista dice, bueno, pero si no puedes contactarlos porque ha pasado mucho tiempo, porque la población, digamos que rota demasiado, es decir, cambia de número, bueno, etcétera, tienes la posibilidad de anonimizar el manuscrito. Entonces, tú firmas de que el texto que estás presentando garantizas, y eso es así, garantizas que no van a poder identificar a la persona de la que estás hablando, ¿vale? Entonces, te ponen una lista de chequeo para cumplir con ese patrón. Entonces, ¿dónde tú puedes descargar, digamos, ese tipo de elementos? Vamos a ver si lo tengo. Mira, este es la lista de chequeo para la anonimidad, ¿vale? Entonces nos dice, por ejemplo, que no puede incluir ninguno de los siguientes identificadores directos. Entonces, primero, primer o último nombre, alias, absolutamente ningún dato del nombre del paciente. Tampoco incluir nada de la ubicación geográfica del paciente. Tampoco la edad exacta del paciente. Tampoco el número de identificación, cédula, etc. Nada de eso. Ningún dato biométrico. Aquí pues colocan señales de voz, huellas dactilares, bueno, imágenes o fotografías faciales del paciente, ¿vale? Esos son los identificadores directos y entonces uno dice, listo, no tengo ninguno de ellos, perfecto. Ahora me dicen, y no puede incluir 3 o más de los identificadores indirectos. Y entonces, ¿cuáles son esos indirectos? Fechas, digamos, de eventos importantes, nacimiento, divorcio,
¿vale? Etcétera. Lugar de nacimiento, ocupación, raza, religión, indicadores geográficos. Entonces ustedes colocan, por ejemplo, a pacientes de Cali. Ya por ahí tienen un identificador indirecto, ¿vale? Entonces uno podría decir, Valle del Cauca, igual, sigue siendo identificador indirecto, pero es preferible más general, Valle del Cauca o sur del país, o lo que puedan hacerlo lo más difícil de poder identificar quién es la persona que estamos reportando en nuestro caso, edad, condiciones médicas. Entonces, aquí uno tendría que tomar una decisión. ¿Cuáles son esos elementos importantes? Si recordamos el protocolo, que uno diría, bueno, si necesitamos reportar condiciones médicas. Entonces, por lo menos me voy a voy a dar permiso como para reportar las condiciones médicas del paciente. Y ya, solo cumplo, entonces solo marco de que tengo no paso de 3. ¿Listo? Esta es la lista de chequeo para poder reportar en esta revista, que nos da esa alternativa. Para la Universidad de Santiago de Cali, la sugerencia sería, con tu director de trabajo de grado, poder decir, bueno, tenemos ya estos datos, miremos a ver la posibilidad de que contemos con aval ético, reconociendo que el paciente no quiere continuar. O sea, nosotros vamos a acogernos a tratar de anonimizar lo más que podamos nuestro manuscrito. Y si bien el paciente no lo podemos contactar para que consienta o nos está diciendo que no quiere reportar, porque es que a nivel ético diríamos, en resumidas cuentas, que si el paciente no quiere, pues no deberíamos de reportar, pero también pensando en el tiempo invertido, digamos, en la utilidad clínica que puede representar. O sea, una cosa es que yo tengo un caso súper importante y mi paciente no quiere, digamos, que su información sea reportada, pero la información clínica es tan valiosa que uno podría decir, bueno, vamos a sopesar. Y aquí digamos que es el dilema ético de hacernos un paso al lado o anonimizar. Tenemos esas dos alternativas. Yo finalmente pues no voy a recomendar ninguna de las dos. O sea, el asunto ahí es cada uno pues lo tiene que discutir con su situación personal, su condición ética y su director de tesis, principalmente, ¿sí? Para decidir al final. Pero tienes esa alternativa, es lo que quiero decir. No sé si hay otra pregunta o si fue Muchas claro. gracias, profe, por la respuesta. Listo, vale. ¿Qué otra inquietud hay? Profe Alejandro, hago una intervención. Vale, claro. Muchas gracias por permitir que ingresaran los alumnos de Seminario de Investigación 1, que están muy enlazados para ingresar a hacer su segundo nivel de Seminario de Investigación para pasar al 2. Ellos también pues tienen se les hizo pues la introducción al curso y quise que ingresaran a este tema de monografía que por ustedes estuvo muy bien explicado. Muchas gracias por permitir el ingreso a los estudiantes, porque este tipo de modalidad para investigación pues es la que van en este tiempo a desarrollar los estudiantes. Y este es un muy gran avance que ellos tuvieron con esta charla, conferencia que usted les dio, con el tema de cómo se va a realizar la pregunta, por qué van a realizar la monografía, la importancia de una monografía, los pasos de una monografía, que es tan importante, como modalidad y como proyecto de trabajo de grado. Como les decía a ellos, el tiempo pasa muy rápido. Ellos ahora están en el Seminario de Investigación 1, el Seminario de Investigación 2 ya pasan y ya tienen un adelanto muy grande cuando pasan al 2 en conocimientos teóricos. Y es muy importante para que ellos desarrollen su trabajo de grado y que ya empiecen a desarrollar su idea y un bosquejo de lo que ellos quieren. Entonces era muy importante que ellos ingresaran a esta charla, por eso me tomé pues el atrevimiento de solicitarle a usted que mis estudiantes ingresaran a esta charla tan importante. Esa era mi intervención, darle las gracias, profe Alejandro, muy amable. No, a ustedes por la participación
Igual de eso Y se con trata. y con mis estudiantes, pues nos vemos en 8 días, que ya sería la semana de parciales. Ya se les hará el debido direccionamiento y el paso a paso a los correos